Es bastante sabido que la gente de esta nación no entiende nuestro sistema bancario y monetario. Si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Henry Ford. Se acerca la próxima crisis económica, y si quieres entender la situación y prepararte, este video puede ser un buen comienzo, porque hoy resumiré un libro llamado Segunda Oportunidad, escrito por Robert Kiyosaki. Kiyosaki es una de las pocas personas que predijo correctamente la crisis financiera de 2008. Durante la crisis, la riqueza no se destruye, simplemente se transfiere de un grupo a otro. Si estudias la historia, puedes predecir el futuro y prepararte correctamente. Este libro está dividido en 3 partes: pasado, presente y futuro. Parte 1. Pasado. En los próximos minutos verás cómo la historia se repite una y otra vez, y cómo los gobiernos simplemente se niegan a aprender sus lecciones. Kiyosaki habla de 2 términos importantes cuando estudia el pasado. El primero es la expansión cuantitativa, y el segundo, el patrón oro, bajo el acuerdo de Bretton Woods. Comencemos con la expansión cuantitativa. Esta simplemente significa imprimir dinero. Puedes preguntarte por qué no lo llamamos solamente imprimir dinero. Bueno, supongo que los gobiernos usualmente usan términos complejos para que la persona promedio no entienda lo que está sucediendo. Si tienes problemas financieros y decides imprimir dinero en tu sótano, entonces serías arrestado, ¿no? Sin embargo, el gobierno hace algo muy similar, sin que nadie diga nada. Los gobiernos generalmente imprimen dinero cuando están en crisis económica, o cuando el dinero se necesita para situaciones críticas como la guerra. ¿Por qué imprimir dinero es malo? La respuesta es que cada vez que se imprime dinero, la gente pobre y la clase media se empobrecen más, y los ricos, por su parte, se hacen más ricos. Imprimir dinero destruye el valor del dinero, aumenta la inflación y los impuestos. La riqueza de la gente común es robada a través de la inflación. La inflación es ciertamente mala para la persona promedio. Significa que el dinero que han trabajado duro para ganar es menos valioso de repente. Imprimir dinero no es un truco nuevo. Ha sido utilizado por los gobiernos durante varios siglos y lo aterrador es que siempre ha terminado en desastre. No hay evidencia alguna en la historia que demuestre que la impresión de dinero haya traído prosperidad a largo plazo. La impresión de dinero dirige a la gente pobre y a un gobierno aún más grande que se rige por fuerzas políticas en lugar de verdaderas leyes económicas. Kiyosaki da ejemplos del siglo XX, pero incluso volveré a una historia más antigua, y comenzaré con el Imperio Romano, porque cuanto más mires hacia atrás, más lejos podrás ver en el futuro. Cuando el Imperio Romano se enfrentó a la guerra, comenzaron a envilecer la moneda, lo que equivale a imprimir dinero. Como las monedas de plata y oro se utilizaban como dinero, comenzaron a fundirlas y agregar otros metales para aumentar la oferta monetaria. También probaron otra versión de impresión de dinero llamada recorte de monedas, lo que significa que cuando se recaudaba el dinero de los impuestos, recortaban los bordes de la moneda y luego fundían todas las piezas pequeñas para crear dinero nuevo. Incluso utilizaron la revaluación de la moneda. El gobierno tomó una moneda y luego pegó un 0 al lado del 1, y de repente tuvo 10 monedas. Todo esto eventualmente condujo a hiperinflación, aumento de impuestos y caos económico. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania, la República de Weimar, también comenzó a imprimir dinero para pagar reparaciones de guerra. Esto condujo a una hiperinflación y finalmente llevó a Hitler al poder. En 1918, si eras un millonario en Alemania, para fines de 1923 estabas completamente en quiebra. Déjame darte un ejemplo para entender cómo se veía la hiperinflación alemana después de imprimir dinero. Imagina que es verano y sales con un amigo a tomar cerveza, pero en lugar de pedir una cerveza, terminarla y luego pedir la segunda, pides 2 cervezas a la vez. Tú sabes que la segunda cerveza se va a calentar bastante, pero aún así, compras 2 cervezas a la vez porque cuando termines la primera, el dinero en tu bolsillo perderá su valor y no podrás comprar la segunda. Esto es hiperinflación. Este es el resultado desastroso de imprimir dinero. Los romanos lo hicieron, los chinos lo hicieron, los ingleses lo hicieron, los alemanes lo hicieron, Zimbabue lo hizo, y siempre terminó mal. Ahora Estados Unidos lo está haciendo. Los gobiernos nunca aprenden de la historia monetaria. Einstein dijo una vez: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Ahora que entendemos lo que significa imprimir dinero, hablemos del fin del patrón oro en 1971 bajo el acuerdo de Bretton Woods. Este fue el evento que aceleró aún más la impresión del dinero. Según el acuerdo de Bretton Woods, el mundo operaba con el patrón oro, lo que significa que otras monedas estaban vinculadas al dólar, y el dólar estaba vinculado al oro, todo con un tipo de cambio fijo. Por cada dólar en circulación tenía que haber una cantidad igual de oro almacenada en la reserva.
para que en caso de que algún banco o país quisiera oro, pudieran traer el dólar y cambiarlo por oro y viceversa. Teóricamente, en el patrón oro, el gobierno no debería simplemente imprimir dinero sin aumentar sus reservas de oro. Sin embargo, en realidad, Estados Unidos sí imprimió dinero incluso en el patrón oro, y llegó al punto en que había mucho dinero impreso que no estaba respaldado por oro. Entonces, si la gente comenzara a exigir oro a cambio de sus dólares, Estados Unidos no podría cubrir la demanda. El siguiente paso lógico desde la perspectiva de Estados Unidos fue terminar con el patrón oro, lo que finalmente sucedió en 1971. El presidente estadounidense Nixon cortó el último vínculo entre el oro y el dólar, lo que significaba que Estados Unidos ahora podía imprimir dinero fácilmente tanto como quisieran. El dinero se convirtió en una herramienta en manos del gobierno y los políticos. Desde 1971, Estados Unidos ha realizado 3 expansiones cuantitativas, y cada vez la situación empeora más. Imprimir dinero es como construir una casa en la arena. Sabemos que eventualmente colapsará, pero en lugar de detener la construcción y encontrar una base sólida, seguimos construyéndola y cuando surgen problemas, simplemente encontramos alguna forma de evitar que la casa se desmorone. Una vez que se empieza a imprimir, es muy difícil detenerlo. Detenerlo significa derribar la casa y comenzar de nuevo, que es algo que la mayoría de los políticos no quieren hacer durante su mandato, pues serían mal recordados. Así que todos están llevando el problema a la próxima administración y el espectáculo continúa. Si deseas ver los efectos de la impresión de dinero, mira los siguientes factores. Desde 1913 hasta 2018, el dólar ha perdido el 95% de su poder adquisitivo. Esto dificulta la vida de quienes trabajan por dinero. El número de cupones de alimentos ha alcanzado un nivel muy alto. Si no lo sabes, el cupón de alimentos es un apoyo gubernamental para las personas que no ganan suficiente dinero para vivir. La clase media se está reduciendo. La brecha entre ricos y pobres es muy alta. El peso y tamaño de productos en los mercados se reducen. Parece que tiene el mismo precio y el mismo producto, pero el peso o la cantidad de paquetes en el interior es menor. Esto es muy similar al recorte de monedas que discutimos anteriormente, pero esta vez está sucediendo en los productos. Cuando la economía está en una burbuja, los precios de las acciones y los precios inmobiliarios suben. Todo se ve bien afuera, excepto que la gente promedio se empobrece. Mira las tasas de interés en los ahorros. Es alrededor del 1 al 2%. Hay mucho dinero impreso en circulación y los bancos no quieren tu dinero. Ahora, puedes ver esto y decir que es en Estados Unidos y que no aplica para nosotros. Bueno, creo que este tipo de pensamiento sería demasiado ingenuo. La economía mundial está más unida que nunca. Kiyosaki dice que alrededor del 70% de las monedas mundiales se mantienen en dólares estadounidenses. El dólar es la moneda de reserva del mundo. No es necesario ser profesor de economía para comprender que si Estados Unidos cae, el mundo cae también. Otra cosa peligrosa es que casi todas las monedas del mundo son monedas fiduciarias, lo que significa que son solo papel, no hay oro u otra cosa que las respalde. Y la historia muestra que todas las monedas fiduciarias finalmente vuelven a su valor original, que es 0. No existe evidencia única que demuestre que no le sucederá lo mismo al dólar. El dólar ya ha perdido el 95% de su valor. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en perder el 5% restante? Según Kiyosaki, lo que estamos experimentando actualmente no es una crisis financiera, sino una crisis educativa. La gente no entiende lo que está pasando, y así es como los gobiernos pueden salirse con la suya al imprimir dinero. Y no se trata solo del gobierno de Estados Unidos, también imprimen otros gobiernos. El hecho de que no aprendamos nada sobre el dinero en la escuela no es un error o un accidente, es parte del plan. En el pasado no permitían que los esclavos leyeran y escribieran porque temían que los esclavos comenzaran a exigir sus derechos. El gobierno nos dirige a una cierta dirección y esa dirección no está diseñada para beneficiar a la persona promedio, está diseñada para beneficiar a Wall Street y a los ultra ricos. A la mayoría de nosotros se nos recomienda trabajar duro, ahorrar dinero e invertir en algo a largo plazo en el mercado de valores. Kiyosaki dice que simplemente debes pensar por un momento, comparar estos consejos con los hechos que discutimos anteriormente y preguntarte, ¿tiene sentido trabajar duro por dinero cuando trabajar más duro conlleva pagar más impuestos y el dinero que ganas pierde su valor mientras suben los precios de los productos? ¿Tiene sentido ahorrar dinero cuando el gobierno imprime dinero? ¿Tiene sentido invertir a largo plazo en el mercado de valores cuando el mercado de valores está siendo manipulado y las compañías toman una gran parte de sus ganancias a través de tarifas? Kiyosaki dice que si simplemente comienzas a cuestionar e investigar todas las cosas que te han dicho, pronto te darás cuenta de que ninguna de ellas funciona a tu favor. Parte 2. Presente.
Cuando se produce una crisis, las personas que más sufren son las que se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante de flujo de caja, empleados y autónomos. Porque estas son las personas que trabajan por dinero y serán las primeras en perder. La verdadera riqueza está en el lado derecho del cuadrante de flujo de caja. Las personas de este lado no trabajan por dinero, trabajan por activos como tierras, bienes raíces y negocios. El autor recomienda hacer la transición desde el lado izquierdo del cuadrante hacia el lado derecho, donde existe la verdadera riqueza, y para hacerlo recomienda elegir una de las 4 clases de activos. En caso de que no lo sepas, las 4 clases de activos son negocios, bienes raíces, productos básicos y activos en papel, como acciones y bonos. El negocio es la clase de activo más difícil de adquirir, pero también la más rentable. Por otro lado, los activos en papel son los más fáciles de adquirir, pero los menos rentables y más riesgosos. De las entrevistas recientes con el autor, he visto que no recomienda invertir en activos en papel. Él piensa que el mercado de valores se ha convertido en un gran casino donde los ganadores son siempre los propietarios. El tipo de activo favorito del autor es el inmobiliario, y cree que sería aún mejor si eliges algo que realmente te apasione. Parte 3. Futuro. Solo para recapitular lo que discutimos en partes anteriores, en la primera parte aprendimos que el gobierno imprime dinero y cuánto afecta a las personas que trabajan por dinero y ahorran dinero. En la segunda parte, aprendimos que la verdadera riqueza está en el lado derecho del cuadrante de flujo de caja. Finalmente, en esta parte compartiré algunos de los consejos del libro sobre cómo hacer la transición del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante de flujo de caja. El primer consejo del autor es educarse financieramente jugando un juego de flujo de efectivo. La mejor manera de aprender algo es hacerlo realmente, y la segunda mejor manera es a través de la simulación, que es el juego de flujo de efectivo. Usualmente recordamos el 10% de la información al leer o escuchar. En comparación con esto, con la simulación este número sube al 90%. Juega al juego una y otra vez para aprenderlo bien y luego comienza a jugarlo en la vida real. El autor dice que hay muchos clubes de flujo de efectivo en todo el mundo y que las personas se están educando entre sí. Sin embargo, algunos de estos clubes están utilizando el juego para atraer personas para sus propios negocios y tal vez venderles algo al final. Entonces, haz tu propia investigación si planeas unirte a un club. El segundo consejo es convertirse en emprendedor. Empleado y empresario son dos personas completamente diferentes. Su enfoque y mentalidad difieren mucho. Siempre escuchamos que hay que estudiar y conseguir un buen trabajo en una gran empresa, pero rara vez escuchamos estudiar mucho y ser emprendedor. Es por eso que la gente no se da cuenta de que hay otra opción, ni siquiera lo consideran una opción. Estamos lo suficientemente capacitados para pedir pescado, pero no para pescar. En el comunismo, el gobierno debe construir las casas y proporcionar empleos, pero en el capitalismo, los individuos construyen la economía. Desafortunadamente, la mayoría de la gente todavía vive en la mentalidad comunista y espera que el gobierno se encargue de todo. El autor aconseja encarecidamente convertirse en emprendedor, porque los impuestos y la ley están escritos a favor de ellos. Los emprendedores son quienes están construyendo la economía, creando nuevos empleos, desarrollando bienes raíces e invirtiendo. El gobierno necesita empresarios, de lo contrario no habría empleos y el gobierno no podría recaudar impuestos. Muchas personas piensan que convertirse en emprendedor es arriesgado, por lo que quieren un trabajo seguro en una empresa, pero ya no hay trabajo seguro. La mayoría de los trabajos se trasladan a la India, las Filipinas y otros países baratos. Tener un trabajo es realmente más riesgoso que convertirse en emprendedor, porque cuando tienes un trabajo tienes un solo cliente, y ese es tu empleador. Si él te despide, entonces estarás en serios problemas, pero si eres emprendedor, tienes muchos clientes más. Consejo 3. No vivas por debajo de tus medios, amplía tus medios. Si acudes con un planificador financiero, él analizará tus gastos y te aconsejará que los reduzcas y dejes de beber café con leche. Kiyosaki dice, ¿por qué no miramos el otro lado de la ecuación y buscamos formas de expandir nuestros medios para que el precio del café con leche se convierta en nada? Reducir gastos es un asesino de pasión, no mates tu pasión. Más bien, encuentra formas de alimentar tu pasión. Siempre pregunta, ¿cómo puedo pagarlo? Consejo 4. Aprende a utilizar la deuda y los impuestos para adquirir más activos. Desde 1971, el dinero se ha convertido en deuda. Cuando las personas te dicen que salgas de la deuda, te dicen que salgas del dinero. Por supuesto, estoy hablando de una buena deuda, que es una deuda utilizada para comprar activos que ponen dinero en tu bolsillo. No la deuda para comprar pasivos como televisiones, automóviles, buenas vacaciones, etc. Consejo 5. No tengas miedo de cometer errores y fallar. Es solo parte del proceso.
Simplemente recuerda cuántas veces tuviste que caer antes de aprender a andar en bicicleta con éxito. Debo aclarar que no soy experto financiero y te recomiendo hacer tu propia investigación. Lo que funciona para el autor o para mí puede ser completamente erróneo para ti. Convertirte en emprendedor es un trabajo difícil y tal vez no quieras trabajar duro, estar estresado y asumir toda la responsabilidad. Tal vez no te importan los activos y estás feliz de estar endeudado, pero conducir un Mercedes. Es tu vida y no es asunto mío ni de nadie más decirte qué hacer con ella. Gracias por ver.